Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta tercera sesión del curso Excel Nivel Intermedio. Mi nombre es Diego Vázquez y en la sesión de hoy veremos funciones condicionales, siendo estas cuatro las más usadas: la función si, sumar punto si, sumar si conjunto y si punto error. Como concepto general, las funciones condicionales evalúan una condición y en base a esto dan ciertas respuestas. Para entenderlas mejor, empecemos con la básica, la función si. Concretamente, la función si evalúa una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otro valor si este es falso. Para más detalle, vayamos a la hoja de cálculo. Somos docente de un salón de clase y tenemos todas las notas de un ciclo académico. Hemos calculado el promedio ponderado de cada alumno y debemos generar una descripción de aprobado o desaprobado, y esto basado en un criterio. La condición es: si el alumno ha sacado una nota de 12 o mayor, o también puede leerse mayor o igual a 12 en su promedio, esto significa que el alumno ha sido aprobado en el curso. Caso contrario, estará desaprobado. Como la situación del alumno depende de una condición, es aquí donde usamos la función si. Vamos a aperturar la fórmula, vamos a escribir si y tenemos 4 o 5 opciones, pero en esta ocasión solamente necesitamos la función si. La función si pide 3 argumentos. Primero, la prueba lógica, lo que se va a evaluar. Una vez evaluada la prueba lógica, te va a pedir qué valor quieres que te devuelva en caso esta prueba lógica resultara verdadera. Y como tercer argumento te va a pedir qué valor deseas que te devuelva si esta prueba lógica resultara falsa. Empecemos con el primer argumento, la prueba lógica. La alumna Leandra tiene un promedio de 9, el cual está en la celda E2, entonces vamos a marcar E2. Vamos a evaluar lo siguiente: si este promedio que está en la celda E2 es mayor o igual a 12, de cumplirse esta prueba lógica, el valor que me debe devolver esta función es aprobado. Vamos a escribir aprobado, pero entre comillas. Listo. Este es el resultado que nos va a devolver esta fórmula en caso la prueba lógica sea verdadera. Aprobado, pero sin las comillas. Cuando dentro de una función o una fórmula hay un texto que está dentro del argumento, el texto siempre tiene que ir entre comillas. Si no lo pones el texto entre comillas, simplemente la fórmula no se va a ejecutar de forma correcta. Una vez que hemos declarado o hemos indicado cuál va a ser el resultado que nos va a dar la fórmula si en caso que sea verdadero, vamos a continuar con el resultado en caso sea falso. Y como ya sabemos, es desaprobado. De igual manera, desaprobado entre comillas. Y una vez que hemos declarado todos los argumentos, cerramos la fórmula si con el paréntesis. Le damos Enter. Y efectivamente, ya que el promedio no es mayor o igual a 12, sino que es 9, por ende nos va a dar como resultado la palabra desaprobado. Si la fórmula la copio o arrastro hacia abajo, la evaluación que va a hacer a esta nota que está en la celda de 3, que sería 16.5, sería aprobado, ya que si cumple el requisito de ser mayor o igual a 12. Vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo y de esta manera obtenemos la situación final de cada alumno respecto a este curso. Los que tengan una nota menor a 12 van a estar como desaprobados, y los que sí cumplan el requisito de tener 12 o más van a figurar como aprobados. Tenemos aquí otro caso, una lista de clientes que están en diferentes ciudades y les hemos vendido productos donde aquí están sus precios. Como hacemos entregas delivery y los clientes están en distintas ciudades, los costos de transporte o de flete van a ser diferentes. Es por eso que dependiendo del distrito se les va a cobrar un porcentaje del valor del producto como flete, basados en este pequeño cuadro. Si son del distrito Breña, se le cobra un 10% del valor del producto, San Miguel un 20% del valor del producto, Chorrillos un 30% del valor del producto y la ciudad de Lima un 40% del valor del producto. Y me piden hallar el costo de flete por cada cliente según el producto que ha solicitado y la ciudad en donde se encuentra, ya que para determinar cuál es el porcentaje de flete que se le va a aplicar va a depender de qué ciudad es nuestro cliente. Vamos a apoyarnos en la función si. Abrimos la función si y nuestra prueba lógica es la siguiente: si esta celda que contiene la ciudad de donde viene el cliente,
que en este caso es en C4. Si esta celda es igual a Breña, es decir, si el valor contenido en esta celda es igual a la palabra Breña, nos tendría que devolver la multiplicación del valor de su producto que está en D4 por su respectivo costo de flete, que sería el 10%, el cual está ubicado en I7. Y vamos a aplicar una referencia absoluta para que cuando arrastremos la fórmula hacia abajo, este valor de vuelta siempre sea multiplicado por la celda I7 que contiene el 10% del costo del flete en la ciudad de Breña. Otra manera sería simplemente colocar el 10%. Es lo mismo. Colocando 10%, que en este caso ya sería una constante, también funciona la fórmula. Pero para ir practicando las referencias absolutas, vamos a hacerlo con referencia absoluta. Una vez que ya determinamos el resultado que nos debe devolver, si esta prueba lógica es verdadera, tenemos que indicarle qué valor nos va a devolver si sería falsa. En caso la prueba lógica resulte falsa, es decir, no es Breña, tenemos tres opciones. Puede ser San Miguel, puede ser Chorrillos o puede ser Lima. Y si resulta ser alguna de estas tres ciudades, cada una tiene un costo de flete diferente o un porcentaje diferente, por lo que cada ciudad va a necesitar su propia condicional. Entonces lo que aquí tenemos que hacer es introducir una función si dentro de la función si. ¿Cómo? De la siguiente manera. En el argumento donde si es que el resultado es falso, ¿qué valor me tiene que devolver? Es el siguiente. Otra prueba lógica. Si esta misma celda, la C4, ya no vamos a colocar Breña. Si es igual a San Miguel, lo que me tiene que devolver es la multiplicación de su valor de producto por su 20%, que corresponde a esa ciudad, a ese porcentaje del costo de flete. Y también le damos una referencia absoluta. Pero ¿qué pasa si es que al evaluar no es ni Breña ni San Miguel? Entonces queda Chorrillos o Lima. Vamos a hacer también una condicional para Chorrillos y Lima. En este caso, Chorrillos. Justo donde sería el valor falso de esta segunda condicional sí, vamos a abrir otra función sí adicional, donde la prueba lógica es, de igual manera, la celda C14, si es igual a Chorrillos, cerramos las comillas, ¿qué valor me tiene que devolver si es que fuera Chorrillos el resultado? La multiplicación de esta celda, que sería de 4, por su respectivo costo de flete de Chorrillos, que sería el 30%, que está en I9. Fijamos también con una referencia absoluta para que no se mueva la fórmula al arrastrarla. ¿Qué pasa si no es ni Breña, ni San Miguel, ni Chorrillos? El distrito que nos queda es Lima. ¿Cuál es el resultado que nos debería dar? Simplemente el valor del producto multiplicado por su respectivo porcentaje, que es el 40%. Y lo fijamos también. Vamos a cerrar el paréntesis de esta función si. Lo identificamos, ¿por qué? Porque lo hemos cerrado con un paréntesis medio lila y aquí también es de color lila o morado. Pero recordemos que está pendiente el paréntesis de esta segunda condicional que está en rojo, así que aquí vamos a cerrarlo, la condicional de color rojo. Y además recordemos que tenemos el primer condicional que hemos hecho, que es un paréntesis de color negro, y cerramos con otro paréntesis color negro. Y antes de darle enter, aquí a Chorrillos vamos a quitarle una L. El distrito real se llama Chorrillos, pero en nuestro ejercicio está con una sola L, así que por temas didácticos dejémoslo solamente como Chorrillos. Caso contrario, si escribimos con doble L, no nos va a ejecutar la fórmula, porque en nuestra tabla no existe Chorrillos, sino Chorrillos. Así que no hay problema. Ahora sí le damos enter y obtenemos 104. Vamos a arrastrar la fórmula y vamos a comprobar. 104 es el resultado de 1040, ¿por qué porcentaje? Por el 10% de Breña. Es correcto. Acá indica que el costo de flete sería 496. ¿Será correcto? Vamos a multiplicar el valor del producto por, en este caso, sería el 30%. Correcto. Obviamente, si lo redondeamos, es el mismo número. Como acabamos de ver, en este caso ha habido más de un argumento, más de una condicional para ejecutar y determinar un resultado. Nos hemos podido apoyar de la función sí, pero para que esta fórmula se ejecute de forma correcta, hemos tenido que incluir muchas funciones sí dentro de otras funciones sí. Para esto tenemos otra alternativa, donde usando una función condicional podemos evaluar más de un argumento. Vamos a usar la función sí.conjunto. Contemplando los mismos argumentos, vamos a ejecutar esta fórmula, la cual nos pide primero la prueba lógica. Pero aquí hay un detalle, nos pide una prueba lógica y un valor verdadero. Después de esto, vemos que hay unos puntos suspensivos. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a poder ingresar más pruebas lógicas y más posibles valores verdaderos. En este caso, vamos a hacerlo de igual manera por partes.
pero todo dentro de una fórmula. La primera prueba lógica va a ser con la ciudad de Breña. Si en esta celda resultara el valor ser Breña, entonces el valor que nos debe devolver es la multiplicación de su costo, el valor del producto multiplicado por su respectivo porcentaje, que sería el 10%. Fijamos y vamos a incluir la segunda prueba lógica. Si esta misma celda es igual a San Miguel, entonces el valor que nos debe devolver es la multiplicación de este valor de producto por el 20% de San Miguel y fijamos. Vamos a abrir la tercera prueba lógica. De igual manera, si esta celda es igual a Chorrillos, entonces el valor verdadero que nos debe dar como resultado es la multiplicación del valor del producto por su respectivo 30%. Y finalmente aquí sí tenemos que colocar la prueba lógica completa de Lima. Esta celda por su respectivo 40% y también lo fijamos. Damos Enter y al arrastrar los valores deben ser los mismos que los de la izquierda. Y efectivamente son los mismos. Tanto de esta manera, donde usamos una función si dentro de otra función si que está dentro de otra función si, como usando la función si.conjunto, ambos caminos son válidos. ¿Por qué al comienzo no lo hice con esta? Para que ustedes sepan que en Excel, para hallar determinados resultados pueden haber más de un camino. Pueden haber 2, 3, 4, 5 opciones donde tú puedes obtener un resultado de distintas maneras. Obviamente hay funciones especializadas para ciertas cosas, pero sin importar el camino que tú tomes, mientras te sea fácil, sencillo y tú lo entiendas y lo comprendas, no hay problema. La siguiente función que vamos a revisar es sumar.si, que en otras palabras suma las celdas que cumplen con un criterio en específico. Tengo una tabla de venta de mis clientes, a qué distrito pertenecen y el costo del valor del producto que han comprado. Yo quiero determinar cuál es el valor de venta por cada cliente durante todo el mes de enero. Y aquí vamos a usar la función sumar.si, que me pide tres criterios. Primero, el rango, es decir, ¿dónde está el rango que voy a evaluar? Como segundo argumento me va a pedir el criterio, es decir, en base a este rango, qué cosa va a considerar para la suma y qué cosa no. Y finalmente el rango de suma, es decir, en base a mi rango donde yo voy a evaluar un criterio, me va a sumar pero en otra columna que sería esta de aquí. Vamos a colocar los argumentos en la función. Primero me pide el rango, que sería todas estas celdas. Vamos a fijar ambos rangos porque esta misma fórmula me va a servir para los demás clientes. Vamos al segundo argumento, el criterio. Yo quiero que en esta celda solamente me sume o me evalúe al cliente Won. Así que tengo dos opciones. O puedo escribir Won, que es mi cliente que voy a evaluar, o simplemente le doy clic a esta celda que contiene el dato o el valor Won. Vamos al tercer argumento, que sería el rango de suma. ¿Qué columna va a ser la que va a sumar? Sería esta de aquí, desde D3 hasta D33. Vamos a fijar aquí también los rangos como hicimos en rango criterio y vamos a cerrar la fórmula. Que le damos Enter y obtenemos este dato, 14.226. Arrastramos y los valores van a ser distintos. ¿Por qué? Porque la fórmula va a cambiar. Ya no está evaluando won, sino metro. La siguiente función que vamos a ver es sumar.si.conjunto, la cual suma celdas que cumplen múltiples criterios. Ahora nos solicitan no solamente el detalle de cuánto se ha vendido por cada cliente, sino cuánto se ha vendido por cada cliente según en cada distrito. Es decir, vamos a evaluar dos criterios, tanto el cliente como la ciudad. Para esto vamos a usar la fórmula sumar si.conjunto. Primero nos pide el rango de suma. Vamos a señalar el rango, que sería desde D3 hasta D33. El primer rango de criterios, que estaría en la columna B. Señalamos todo el rango donde están los clientes. ¿Y a qué cliente voy a evaluar? Al cliente Won, en este caso. Así que voy a darle clic en Won o en la celda G5. Vamos a continuar con el segundo criterio, que sería la ciudad. Vamos a delimitar el rango de datos, que sería desde C3 hasta C33. Vamos al criterio número 2. En este caso voy a señalar la celda de Breña. Voy a darle Enter y obtengo el resultado de 2.222. Este dato es lo vendido al cliente Won en Breña. Tenemos que determinar cuál es este monto tanto para el Won de San Miguel, Won de Chorrillos, Won de Lima y para todas estas sucursales de estos clientes. ¿Qué pasa si yo copio la fórmula aquí? Por algún motivo me sale 0. Si yo doy doble clic aquí, estoy haciendo referencia al cliente Won y al distrito Breña. Entonces, si yo doy doble clic aquí, debería hacer referencia al cliente Won y al distrito San Miguel. Veamos si es correcto. Y no estamos haciendo la fórmula de forma correcta porque aquí no está tomando la celda del cliente Won. Esta celda
ha corrido a la derecha. ¿Por qué? Porque no he aplicado las referencias y eso fue de sesiones pasadas. Vamos a hacerlo. A esta fórmula nos ha faltado aplicar referencias mixtas tanto en el dato del cliente como en su ciudad. Aquí yo lo que necesito que se inmovilice es la columna. En el dato del cliente la columna debe estar inmóvil. Así que vamos a aplicarle una referencia mixta a la columna y también vamos a aplicarle de una vez una referencia mixta a la celda o a la fila donde están los distritos. ¿Por qué? Porque cuando yo baje la fórmula, esta celda va a bajar también una celda hacia abajo. Por eso vamos a fijar de una vez en lo que respecta al distrito la fila. La fila 4 no se debe mover. Yo siempre voy a sumar o considerar en mi función, en mi fórmula, todos los datos de la fila 4. Entonces vamos a aplicar la referencia mixta. Le damos enter y vamos a aplicar de una vez a todo. Si yo doy doble clic aquí, me debe considerar Plaza Vea y Chorrillos. Sí, correctamente. Si yo doy doble clic aquí, me debe contemplar Plaza Vea y Breña. Y obviamente estos rangos que ya los hemos fijado previamente. Así que con estos no hay problema. Y finalmente la función si.error, que devuelve un valor especificado si ocurre un error durante la evaluación de otra fórmula. Tenemos aquí dos valores y nos solicitan dividirlos. Vamos a usar la función cociente que me pide el numerador y el denominador, que sería 5, 10 y 5 respectivamente. Cierro fórmula y el resultado obviamente es 2. ¿Qué pasa si es que el valor 2 en vez de 5 es 0? Excel no te permite o no te arroja ningún resultado si es que el denominador es 0. Y también hay otras situaciones donde al ejecutar una fórmula nos sale algún tipo de error. En este caso es este mensaje de error que te avisa que no te puede dar ningún resultado cuando el denominador es 0. Para que tu resultado no figure como el error, hay una función que te puede ayudar, que es la función si.error. Si tú tienes una función o una fórmula cuyo resultado genera algún tipo de error, tú tienes la opción de indicar qué resultado te puede devolver. Puede devolverte un 0, le das enter. Si es error te va a salir un 0. Puede devolverte un texto, como por ejemplo error. Es más que nada un tema estético, porque si es que alguna fórmula tuya o alguna función resulta en algún tipo de error, te va Excel a alertar con este tipo de resultado. Estas funciones son fundamentales para construir fórmulas complejas que dependen de condiciones específicas en los datos. Te permiten realizar desde sumas condicionales hasta la evaluación de errores y la ejecución de lógica condicional en tus hojas de cálculo de Excel de manera eficiente y precisa. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.